no es solo un concurso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. Por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:32. Están con nosotros, como les habíamos anticipado, ya el señor coronel Mario Pazmiño y el arquitecto Fernando Carrión. Les queremos pedir a ellos una reflexión, un acercamiento al tema de seguridad, el uso de caletas, ahora que estamos viendo que se encuentran ya en el Ecuador y con millones de dólares, pero especialmente siguiendo el proceso de paz en Colombia, el uso que han dado las FARC, sobre todo, a las caletas, y en algunos cómo esconder armamento y dinero, y cómo ese dinero puede estar en el Ecuador, y para qué puede servir, cómo se puede engranar esto en el tema de la paz en Colombia. Son temas de seguridad que no solo por la profesión y el trabajo que han hecho, en el caso de Fernando, de venir investigando tantos años el tema, deberíamos preocuparnos la plata esta que asoman en caletas, que unas veces es del narcotráfico, otras son dineros liberadores. ¿Cómo entender? Bienvenido al coronel Mario Pazmiño, buenos días. Muy buenos días, gracias Francisco por la invitación, un cordial saludo para todos los radioescuchas, un cordial saludo también para Fernando. Yo quisiera partir de un análisis muy rápido, con relación al tema de las caletas y la presencia de las FARC en la frontera, el proceso de desmovilización, los famosos veredales, y lo que dice la Organización de Naciones Unidas, que está siendo parte de este proceso en el cual se van a ir comenzando a recibir el armamento. Si partimos de una cosa, que durante los 180 días que están por fenecer ya a mediados de mayo, si no estoy mal yo, en el proceso de recolección de este armamento, se habla claramente de que al momento hay 14,000 fusiles en manos de las FARC, de las cuales la Organización de Naciones Unidas solo ha recibido hace unos 15 días atrás 400 fusiles de los 8,000 que están en manos en los diferentes veredales y campamentos. Nos da una imagen de que se pueden estar quedando ahí. ¿Dónde se pueden estar quedando? Pero, ¿qué dice Timochenko con relación al tema? Y con relación a lo que acaba de pasar en Leguízamo, la gran caleta que cogieron del bloque 48. Ellos manifiestan, y Timochenko dice, que eso no es de sorprenderse porque ellos tienen 900 caletas que conoce la Organización de Naciones Unidas y que tienen necesariamente que ir hacia allá a comenzar a levantar un inventario. Claro que esas caletas son un peligro permanente para todo este tipo de comisiones, porque una caleta implica que existe un dispositivo de seguridad, no humano en este caso, porque son pocas personas las que conocen, sino un dispositivo de seguridad minado alrededor del sector y con trampas cazabobos que se llaman al interior de cada una de las caletas. Eso es lo que está al momento generándose en la frontera de los departamentos de Putumayo, Nariño con el tema ecuatoriano. Lo mismo va a pasar en la frontera con Venezuela, con Brasil, con Perú. Lo importante acá es que gran parte de estas caletas comenzaron a migrar para tener un cierto tipo de protección, que no estén en territorio colombiano y que estén en los países vecinos, desde donde puedan ellos ir, traer el armamento y seguir. Control. Exactamente. Pero recordemos que, ¿cuál es el procedimiento para montar las caletas? El procedimiento que se sigue, básicamente, es que son, primero, poca gente la que conoce verdaderamente la caleta, generalmente es el comandante de la columna guerrillera, contratan personas del sector, los que luego son eliminados, y quedan en control de la ubicación exacta 3, 4 personas. No hay un posicionamiento satelital de dónde están estas caletas, y eso es lo que está generando un problema grave, sino solo son posicionamientos referenciales, o sea, el árbol, la bocana del río, la piedra tal, y esto genera un problema grave. ¿Por qué es importante el tema este? Es importante el tema este porque recordemos el tema Angostura, no que quiera traer el tema del bombardeo ni cosa por decir. Pero Raúl Reyes fue comisionado por el secretariado para hacerse cargo de un frente, del frente sur de las FARC,
específicamente por la cantidad de recursos económicos que generaba este frente, porque es el frente que proporciona gran parte de la logística económica y de armamento al secretariado en sí. Y al ser designado para allá, él tiene la misión fundamental de reestructurar todo, recoger todos estos recursos. Es por eso que hasta la actualidad existen diferentes organizaciones como quienes, el Ejército Colombiano, las FARC, disidentes de las FARC, estaba también empeñado en localizar el fiscal de Sucumbíos que falleció al inicio de la investigación, también las Fuerzas Armadas ecuatorianas, querían ubicar el banco de las FARC. El banco no era otra cosa que una caleta grande que había información sobre donde sobre se repartía el dinero. No, donde concentraban todos los recursos y los concentraban bajo el liderazgo de Raúl Reyes. Entonces, era una caleta sumamente grande que le llamaban el Banco del Sur, que era donde se concentraba todos estos recursos. Lamentablemente, con lo del bombardeo, la muerte de Reyes, desapareció, pero siguen realizándose ciertos escudriñamientos en esta área para poder ubicar este tipo de caletas. Planteado así, Fernando, entonces es una especie así como, ¿habrá gente buscando como el tesoro de Atahualpa eso? Bienvenido, buenos días, Fernando. Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas, obviamente también a Mario Pazmiño. De la información que uno puede tener a la mano, que surge básicamente de la prensa y de los medios de comunicación, lo que se conoce es que este ha sido un operativo que incluso lo han denominado Libertad Sexta, Sol Naciente, donde han participado 3 países, Estados Unidos, Colombia y Ecuador. Han trabajado casi 3 meses en esto y en el caso ecuatoriano han participado más de 200 efectivos policiales. El resultado de esto es justamente el descubrimiento de esta caleta donde aparecen estos 12 millones de dólares. Aquí, obviamente, uno lo primero que debería plantearse es de dónde provienen estos 12 millones de dólares. Y uno podría plantear por lo menos 3 hipótesis. Una, que puede ser producto del mercado interno, es decir, del consumo nacional. Perdón, Fernando, ¿podría llegar a ser tan alto ya lo del consumo? Bueno, interno? se habla de que el año pasado hubo una interdicción de alrededor de 110 toneladas de droga, que es una cantidad muy grande. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por el Ecuador está pasando alrededor de 270 toneladas, lo cual significa que estamos alrededor del 40% capturando, que es una cifra impresionante. Claro. O sea, el papel que ha tenido en esto la policía es muy interesante. Y de esa cantidad, estos 110 toneladas, se estima que alrededor de 14-15% está destinado al mercado interno. O sea, estamos hablando de una cantidad, 16 toneladas, una cosa de ese tipo. Entonces, yo lo que hice es un cálculo muy aproximado, estos 12 millones de dólares dividido por la cantidad que se estima cuesta la cocaína, principalmente aquí en el Ecuador, y lo que sale es una venta de alrededor de 8,5 toneladas de droga que darían lugar a estos 12 millones de dólares. Una cantidad muy grande, lo cual significaría tener una estructura absolutamente centralizada, etcétera, de tal manera que por lo menos de esa hipótesis uno tendría que pensarle un poco más. Después habría otra más, de que esto efectivamente es una cantidad que se ha vendido en el exterior. Obviamente la cantidad de toneladas bajaría porque el precio fuera, dependiendo dónde se haya vendido esto, cambia. Por decir algo, en la frontera sur de México el precio está alrededor de 15 a 20 mil dólares el kilo, y en la frontera norte entre México y los Estados Unidos está alrededor de 60,000. Entonces depende de dónde hayan vendido esto. Pero de todas maneras sería una cantidad infinitamente inferior, pero uno tendría que preguntarse por qué entonces esos dólares que se vendieron, esa droga que se vendió afuera, esos dólares llegaron al Ecuador. Y aquí la respuesta obviamente es la dolarización, creo yo. Y hay la tercera hipótesis, esta que Mario Pazmiño plantea, de las caletas que se dice las FARC tiene en Colombia
y que lo que estaría produciendo es una especie de efecto globo frente a la gran política que se está planteando en términos de la negociación de la paz y que se ha avanzado sustancialmente. ¿Y eso significaría que están trasladando las caletas al Ecuador? ¿Podría ser? Eso podría ser la hipótesis, pero aquí, de acuerdo a esta investigación, lo que se habla es principalmente del grupo colombiano Los Rastrojos. Lo sé. El caso de Los Rastrojos es de los grupos globales que tiene Colombia en términos no solo de producción, sino de circulación, es decir, manejo de rutas. ¿Y su vinculación con las FARC que son circunstanciales por el tema ahí también hay distintas hipótesis, pero las FARC ya han salido de ese espacio porque ya están justamente en estos veredales que nos hablaba, que si no me equivoco son 23 los lugares donde está concentrada la mayor parte de las FARC. Entonces las FARC ya no estaría esto sería ya solo producto del Entonces serían los rastrojos y obviamente ahí ya tenemos que hablar de otra cosa. Yo creo que ahí ya estamos hablando de la red global del crimen, porque los rastrojos no actúan solos tampoco. Yo creo que ahí, por la lógica que se ve a través nuevamente de la información de la prensa, de la utilización de naves, de la utilización de rutas, porque eso es lo que han descubierto. Básicamente lo que está pasando es que la droga sale de Colombia, llega al Ecuador, sale por los dos puertos principales donde se han encontrado las caletas, esto es Guayas y Manabí, Guayaquil y Manta, van por el Pacífico hacia Centroamérica y luego hacia los Estados Unidos. Por eso es lo que han descubierto estas naves a través de las cuales se llevaría esta droga. Son dos tipos de naves, unas lanchas pequeñas rápidas y otras mucho más grandes que son las que estarían llevando al destino. Y entonces yo creo mucho más en esta otra hipótesis. Todavía obviamente no se puede saber, pero según la información de prensa, nuevamente, esta sería la más probable. John Marulanda, un ex militar y analista de temas militares, se refirió de esta manera en NTN 24 sobre las caletas que existen en el Ecuador. Es necesario que el gobierno sea un poco más claro, abierto, y que nos diga si es que hay, como hay en otros aspectos, algunos acuerdos que no conocemos la opinión pública, algunos acuerdos secretos bajo la mesa, o si esto de la caleta es, como lo presenta el ministerio, el resultado de un esfuerzo de inteligencia y de búsqueda. La ubicación de la caleta también tiene una implicación seria. Se encuentra en la frontera con Ecuador, al otro lado de Sucumbíos, en donde las FARC tienen una gran cantidad de redes de apoyo. Casi el 80% de los explosivos que utilizan las FARC proceden del Ecuador. Y hemos encontrado fusiles, armamentos procedentes del Ecuador, como los hemos encontrado de Cabim, de Venezuela, y por supuesto los que han entrado por Panamá. Luego, es muy probable que hayan caletas de este tipo por los lados de Arauca, Catatumbo, La Guajira, y por todo el Cauca, Putumayo, y más abajo hasta el Amazonas. Eso tiene una implicación de seguridad de tipo estratégico para el país. Bueno, ahí hay puntos. No sé si, ya, digamos, no son satelitales, pero más o menos ubica el señor Marulanda, el coronel Marulanda. Sí, es lo que está haciendo, es ubicando más o menos las zonas donde han actuado y donde estaban estas caletas. Yo recuerdo en el año 2000, antes del ataque de Angostura, se dio la captura de una caleta impresionante sobre el río San Miguel, una operación de inteligencia que se hizo ahí frente a Puerto Mestanza. Ahí estaba el refugio de las FARC. Se destruyó allá más o menos 1 tonelada de explosivos en granadas tipo cono, armamento, fusiles que se logró ubicar allá. No es que se logró ubicar por una situación de un trabajo permanente de inteligencia en el encontraron. Era un patrullaje que se estaba haciendo con unas fuerzas de inteligencia y en el área se detectó presencia de minas en la zona, que era una cosa muy extraña porque era un islote, y comenzaron a hacer la investigación y cayó allá. Y yo quiero referirme, además de esto que acaba de indicar, con relación al tema de los 12, de los 12 millones. De los 12 millones. Yo creo que son cosas completamente diferentes. Ya. Completamente diferentes. Esta de los 12 millones está orientada a la situación de narcotráfico. Como usted separaría directamente. Sí, no es un tema de las FARC, es un tema directamente de narcotráfico, yo diría de una estructura de narcotráfico nacional,
con vinculaciones con Colombia, sí, indudablemente. Recordemos que la persona, Gerald, que es la persona exactamente que cae allá, él tenía 6 barcos grandes ecuatorianos y creo que alrededor de unas 18 o 20 lanchas rápidas para poder transportar la droga. Y estas caletas en donde estaban protegidas, según se dice y se manifiesta por algún miembro de la Policía Nacional, que estaba cuidando este tipo de caleta, son básicamente para poder mantener la estructura de crimen organizado en el sector. Las caletas de pago. Es si que se interpreta así. Tiene que mantener lo siguiente, tiene que mantener los corredores de movilidad. Recordemos que están cerca también de los puntos de distribución hacia alta mar y están cerca de los puertos. Tienen que comprar allá autoridades, tienen que manejar cualquier cantidad de dinero. Tenían también recursos para poder ir instalando laboratorios en el diferente parte del litoral. Yo creo que este tipo de caletas no va a ser el primero ni el último. Y vamos a tener a lo largo de toda la geografía ecuatoriana un sinnúmero de estas caletas porque el país, y lo vengo repitiendo desde mucho tiempo atrás y no me voy a cansar de repetirlo, el país ya no es un país de tránsito. Este es un país de acopio y de plataformas internacionales de distribución. Por lo tanto, cambian los escenarios, cambian los componentes de esta estructura delictiva. Y dentro de esos componentes, estas caletas son los que le dan el sustento económico, logístico para poder seguir funcionando. Tienen una diferencia conceptual con relación al tema de las FARC, porque ahí estas caletas son combinadas, armamento, explosivo y también recursos económicos. Fernando, planteado así el tema entonces, esta es una parte, digamos, un corredor de narcotráfico en definitiva, y esto otro que está intentando solucionarse con la paz en Colombia y que tú has reconocido que hay un gran avance. ¿Estarán dispuestos incluso las FARC a entregar y a desmantelar estas caletas que podrían estar en el Ecuador? ¿Y esto debe ser un tratamiento distinto, lo de los 12 millones? No, yo creo que sí, de manera definitiva. Por ejemplo, lo que dice el señor Marulanda, esta cosa de que los acuerdos secretos. Claro, pero hay 3 países que están ahí. Su propio país, Colombia, está involucrado en este operativo. Está los Estados Unidos y está el Ecuador. Entonces, reclamarle al Ecuador, eso me parece que está fuera de sentido. Lo segundo que plantea es esto de la entrada de armas. Obviamente, Colombia no produce las armas que el narcotráfico utiliza y que el conflicto interno colombiano ha utilizado durante muchísimo tiempo. Eso tiene que entrar por algún lado y entra principalmente por las fronteras. Se ha dicho muchas veces y se ha constatado también que hay un flujo de armas del Perú por Ecuador que llega a Colombia. Sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Con la firma de los acuerdos de paz, esa demanda colombiana tiene bueno, no sé si se elimine, pero se reduce. Se reduce. Con lo cual, ese mercado tiende a desaparecer. Claro. Ahora, que obviamente las FARC pueden haber tenido caletas de armas, principalmente en territorios ecuatorianos, probablemente sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los cerca de 7.000 efectivos que tenían las FARC están entregados, están justamente en los veredales. De tal manera que obviamente puede haber esas armas, pero ya no hay quien las empune. Entonces yo creo que ahí hay una gran diferencia. O sea, Colombia a este rato está viviendo una de las reducciones más importantes de su historia en términos de homicidios, por ejemplo. Ya no hay secuestros. Y una cosa adicional, en el Ecuador ya no hay secuestros. Lo cual mostraba esa gran articulación que había claro, del conflicto colombiano en el caso ecuatoriano. Pero así se podría decir, Fernando, ya no hay secuestros en el Ecuador, o ha disminuido sustancialmente. Bueno, los absolutos no funcionan, de tal manera que uno podría decir han disminuido. Y creo que los que estaban vinculados al conflicto colombiano, pues también han disminuido sustancialmente. Ahora, los 12 millones de dólares. Yo creo que eso sí, lo que nos está mostrando es un cambio sustancial en la lógica de la geopolítica del narcotráfico vinculada al Ecuador. Yo fui del primero en señalar esta cosa de que el Ecuador está entre los 2 países productores de cocaína más grandes del mundo, como es el caso de Perú y Colombia,
que el Ecuador está en un lugar estratégico frente al segundo país de consumo de cocaína, que es Brasil, y que básicamente ahí está esta frontera de Ecuador, Perú, Colombia y Brasil en la zona de Sucumbíos hacia el oriente. Por eso es que ahí también tenemos laboratorios que han salido de Colombia hacia el Ecuador por este efecto globo, y por ahí se está yendo hacia el Brasil. Y obviamente el Pacífico. El Pacífico se dirige no solo al mercado más grande, que es los Estados Unidos, sino que llega también a Centroamérica, por donde pasa el 84% de los narcóticos del mundo, que se dirigen después hacia Europa y sobre todo hacia Oceanía y el Asia. Entonces, el Ecuador está en una condición distinta, y este descubrimiento de estos millones de dólares me da la impresión que lo que nos está mostrando es un cambio histórico. Estamos en una condición totalmente distinta. Esa definición que teníamos de que el Ecuador era un país de bodegaje, de tránsito, etcétera, etcétera, no va más. Ya no va más. ¿Por qué? Lo que hablábamos hace un rato, el Ecuador ya consume, y está consumiendo de manera importante. El Ecuador ya lava. Esa es otra de las preguntas que hay que plantearse respecto de estos 12 millones de dólares. La una era las hipótesis de dónde vienen estos 12 millones de dólares, y aparecían 3. La otra hipótesis es, ¿y este dinero a dónde va? Porque ese dinero tiene que ser lavado. El mercado interno ecuatoriano es muy pequeño para esa cantidad de recursos económicos, pero puede ser una parte lavada acá. Otra parte probablemente va hacia el uso de estas mismas bandas criminales, porque obviamente, según un estudio hecho... Como financiar su propia estructura, ¿no? Hay un estudio hecho por Francesco Forgione, que es un italiano que ha estudiado principalmente la 'ndrangheta en Italia, y él hizo un estudio económico del destino de esos recursos, y ahí planteaba básicamente que entre el 35 y 40% se va a la reproducción del ilícito. Y entre el 55-60% va hacia los mercados legales, es decir, hacia el lavado. ¿En qué se gasta esta reproducción del ilícito? Viajes, viáticos, armas, inteligencia criminal, en fin. Viajes y viáticos. Y estamos hablando de cantidades impresionantes, de cantidades económicas impresionantes. Entonces, aquí obviamente uno tendría que plantearse la pregunta, ¿y estos 12 millones de dólares dónde se iban a lavar? Una puede ser el mercado interno. Otra puede ser simplemente esa plata se iba afuera. ¿Pero para qué llegó al Ecuador? Porque aquí está el dólar. Yo creo que eso le convierte al Ecuador también en un espacio, sin duda. Porque aquí no tiene que, si va a Colombia tiene que ser pesos y después dólares. Aquí llega y se hace dólares. Con lo cual puede ya entrar a cualquiera de los mercados del mundo. Entonces, yo sí creo que este es un salto adicional dentro de, como decía hace un momento, de la geopolítica del narcotráfico. Coronel Pazmiño, entonces, esto no es solo un giro de negocios, o sea, ya se van a especializar exclusivamente en el narcotráfico, pero claro, uno decía, pero es que las FARC también formaban parte de esto. ¿Saldrán del mercado y se tomarán, tomarán posición otros actores? Porque si hay mercado, habrá proveedores. Es que gran parte del problema que tenemos al momento es que no todas las FARC que acaba de manifestar Fernando están inmersas dentro de la aceptación del proceso de paz. Yo me quiero referir puntualmente a las declaraciones de Timochenko, a las declaraciones de la prensa colombiana con relación a los 400 disidentes de las FARC. Los 400 que gran parte de ellos pertenecen a la columna 48. Armando Ríos, la número uno, que es la que maneja toda la situación de narcotráfico en el departamento de Putumayo, y tiene bajo su responsabilidad a las otras dos columnas, la 29, la 32 y la 48, que son las que están justo frente a nosotros. Lo importante de esto es lo siguiente, que de esos 400 personas, gran parte de ellas han pasado ya hacia Sucumbíos. Y ahí tenemos hechos que son interesantes, sumamente interesantes. Recordemos la información que salió en los medios de comunicación en el julio del 2016, donde hay atentados ya de explosivos en Puerto El Carmen, donde ya hay la presencia del grupo denominado Movimiento Revolucionario Alfarista, grupo que, según se indica la prensa colombiana, está ya siendo preparado, entrenado por esta disidencia de las FARC. Eso es preocupante, eso es sumamente importante, porque hemos dicho desde mucho tiempo atrás que un desbordamiento de estos elementos que no se acogen al proceso de paz
porque están metidos directamente dentro del narcotráfico. Los más afectados seríamos nosotros. Los más afectados seríamos nosotros porque el sistema de seguridad nuestro no es tan eficiente como el sistema colombiano. O sea, ahí hay que reconocer, ya tienen una experiencia tremenda. No es que quiero decir que las Fuerzas Armadas ecuatorianas, el sistema nuestro sea débil, no es eso, sino que la experiencia para combatir este tipo de amenaza no es la adecuada. Entonces. Pero usted ahí que está sugiriendo que la posibilidad de que se instalen estos que no entran al proceso de paz donde nosotros puede ser inminente. No, yo lo que manifiesto es que estos van a estar moviéndose en la frontera. Van a estar moviéndose en la frontera. Y como tienen una presión muy fuerte por las declaraciones de Santos, en el sentido de que si no se acogen al proceso van a ser repelidos con fuerza y energía, entonces necesariamente tienen que buscar un espacio donde existan las condiciones para poder desarrollarse con mayor tranquilidad. Ese espacio donde son las fronteras, que son débilmente protegidas, son muy permeables y donde verdaderamente pueden tener ciertos asideros con gente nativa del sector que les preste ayuda y colaboración. Además, parecería que ya han tenido, como dice coronel Marulanda, que han tenido contacto, que les proveían, han hecho negocios. Esta cantidad de personas, estos 400 elementos, no quiere decir que los 400 ya se pasaron acá, sino que el entrenamiento que están dando a las bandas de crimen organizado en Sucumbíos, porque allá, si bien es cierto que ha disminuido la situación de secuestros, pero se ha incrementado el tema de las vacunas y la extorsión a los comerciantes. Eso es un punto bastante interesante para analizar. Fernando, para terminar, entonces, claro, esto es más complejo. ¿Para terminar qué? Este primer análisis. A ver, yo no estoy de acuerdo con Mario con esta hipótesis que él está manejando. Sí, efectivamente son 400 personas, un poco menos incluso, las que no han plegado a los acuerdos de paz. Son del frente número 1 de las FARC, que están en un territorio muy distante a las fronteras, muy distante. ¿Qué es lo que yo pensaría respecto de estos 400? O sea, salirse de las redes en las cuales están operando es un suicidio. Es un suicidio. Yo lo que creo es que en las fronteras, y me refiero principalmente ecuatorianas, lo que hay es un interés por magnificar este tipo de cosas para que otros actores puedan tener presencia justamente en las fronteras. No voy a dar la explicación de cuáles otros actores son, pero me da la impresión que eso es lo que está aconteciendo. De todas maneras, 400 personas es una cantidad pequeña, que han roto sus vínculos estructurales con las FARC y con el conjunto de las estructuras con las cuales operaban. De tal manera que yo creo que tarde o temprano van a plegarse, yo sí creo, en este caso, a las denominadas bandas criminales, que pueden ser los rastrojos, que pueden ser los urabeños, que pueden ser capaz que eran los que más contactos tenían etcétera, con ellos y pueden adherir ahí. Eso es lo que puede ocurrir, porque podrían sobrevivir, por decirlo de alguna manera, y seguir operando. Y mantener en el giro de negocio. En el otro caso van a tener que construir, van a tener que crear, en territorios desconocidos donde las redes son totalmente distintas. Yo soy un firme defensor de la paz. Los resultados que hemos tenido son impresionantes en un lapso tan pequeño de tres meses, porque no creo que llegue a ser tanto, porque es desde septiembre para acá, un poco más. Los logros son increíbles y es cuestión de ver cifras, O sea, tú apostarías, Fernando, porque el proceso de paz sí puede liberar presión también. Está liberando. Y lo que dice Mario Pazmiño, ¿no crees tú que esos 400 podrían tener un eje multiplicador si el negocio es tan bueno? A ver, yo lo que creo es que desde la óptica del Ecuador, yo lo que pensaría hoy día en Colombia, no como un lugar de conflicto, de problemas, de narcotráfico, etcétera, etcétera, sino como un espacio de un mercado tan grande como el triple de lo que es el Ecuador. El Ecuador somos alrededor de 16, 17 millones de habitantes. En el caso de Colombia estamos hablando de 47 a 50 millones de habitantes. El mercado colombiano yo creo que es nuestro espacio natural. Yo creo que deberíamos empezar a pensar con política económica. Una apuesta de otra manera. En Colombia. Mira, una de las cosas más interesantes que ha tenido el Ecuador después de la firma de paz con el Perú fue el flujo mercantil que existe con el Perú. Tan es así que la balanza comercial es favorable a nosotros.
¿Por qué no se puede pensar en el caso de Colombia exactamente lo mismo? Si es que nosotros establecemos esos lazos con la economía colombiana, si establecemos lazos con el Estado ecuatoriano, si establecemos esos lazos, disminuye también el conflicto. Obviamente. Mario, entonces, si hay esta posibilidad de trabajar de otra manera, pero no descuidar la seguridad. Sí, yo creo que, o sea, el estrechar lazos y el compartir ciertos tipos de esperanza procesos y esperanzas, está perfecto, yo comparto con eso. No es que tenga una visión que no esté apegada al proceso de paz ni belicista, no. Yo soy un poco más realista en base a datos concretos que se están manejando. Y los datos concretos manifiestan que esta gente sí está en un proceso de adoctrinamiento en el sector del agro agrio y en Sucumbíos. Y hay una cosa que es importante. ¿Cómo hace? ¿Es información de dónde es? Es de Colombia. Bueno, hay que tomarla. Yo la estoy planteando y le digo, esta es información que está manejándose desde Colombia. Pero hay un punto que es importante. ¿Cómo se hace un cálculo de potenciales para saber cómo podemos enfrentar una amenaza? Es rapidísimo nada más. Si es que estamos hablando de 400 hombres, necesariamente necesitamos alrededor de cerca de 1.500 a 2.000 hombres para cuidar eso, contrarrestar esta amenaza. Esto es una fuerza logísticamente, militarmente grande para poder emplearla en toda un área. Entonces, no es que los 400 es una fuerza pequeña, es una fuerza en la cual cualquier ejército tiene que contraponer a esta fuerza 5 personas para que puedan manejarse contra cada uno de ellos. Fernando, eso nada más. Frente a ese planteamiento, y uno entiende, dices, la apuesta por la paz y todo eso, pero eso debe llevarnos también a tener cuidados, ¿no? No, sin duda, sin duda. Sí. Por ejemplo, yo creo que es un despropósito que después de la firma de la paz con el Perú no hayamos reconstruido las logísticas que se requería en la frontera norte. Por poner un ejemplo, el caso de los radares. O sea, a mí me parece que eso hay que hacer, sin duda. Y no por las FARC, etcétera, etcétera, sino porque es un problema de defensa de soberanía nacional. Y ahí hay un problema muy complejo, porque si bien hoy día las rutas son principalmente marítimas, para el caso del Ecuador, el ingreso de la droga desde Colombia en gran parte se está haciendo incluso por vía aérea. Entonces, yo creo que eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, no hay que descuidar eso, porque eso es parte de la constitución de un Estado nacional. Yo quiero agradecer al arquitecto Fernando Carrión y al doctor Mario Pazmiño, que nos han ayudado un poco a entender más este mundo medio oscuro y a veces tenebroso del este. Gracias por acompañarnos. Nos estamos encontrando el día de mañana. Ya viene la papaya. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.